Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política. Nuestro objetivo es llevarles a ustedes la máxima información. Y en esta segunda parte nos vamos a centrar en la ciudad de Telde haciendo una valoración porque estamos en puerta del Ecuador de esta legislatura y lo vamos a compartir con el secretario general del Partido Socialista Obrero Español en esta ciudad de Telde, don Alejandro Ramos Guerra. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy feliz de estar aquí y agradecido por la invitación, como no puede ser de otra manera. Pues me gustaría comenzar, y en este caso haciendo una valoración de este Ecuador, estos 2 años que se va a cumplir dentro de poco, de esta legislatura. Bueno, yo creo que la posición del Partido Socialista es que este pacto empezó con mentiras, con trampas, con zancadillas, en la cual pues, íbamos a firmar un pacto en el cual el PSOE iba a tener la alcaldía y el jueves alguien desapareció y el sábado ese mismo que desapareció estuvo de alcalde. Esas son las cosas nefastas de la política, la falta de palabra, lo que la ciudadanía le tiene cansados y cansadas. Y es otra forma de hacer política en la cual nosotros no compartimos. Nosotros teníamos siempre claro que el valor de la palabra como eslogan lo íbamos a llevar siempre a cabo y también no nos equivocamos en esta segunda campaña. Telde se merece más y se ha visto 2 años de mentiras, de intentar camuflar con muchas fotos la falta de gestión. En esta ciudad se encuentra aún más abandonada de lo que tenía y un continuo cúmulo de engaños, despropósitos. Y en resumen, hay una ciudad más sucia, con un servicio de limpieza nefasto. Hay una ciudad donde sorprendentemente hay muchísimos valles por toda la ciudad y hay una falta de atención y mantenimiento. Hay una ciudad que se aleja de la ciudadanía con las reticencias a la hora de entrar al ayuntamiento. Hay una ciudad mucho más empobrecida donde la situación de la gente es aún mucho más dramática y mucho más complicada, a pesar de que se hablaba de muchísimos aspectos de una ciudad saneada económicamente y no se ha utilizado ningún tipo de mejoras para la sociedad en una situación de pandemia donde la gente lo ha pasado mal. Es una ciudad peor y es una ciudad mucho más triste, mucho más frustrante y es el cabreo y el malestar que tiene la gente. Yo, como secretario general del Partido Socialista de Telde y como vecino, se han ido 2 años en absolutamente nada y la sorpresa es que se intenta camuflar una mala gestión a última hora con muchas fotos, con muchas bomba de humo anunciando cosas que no se van a cumplir y una ciudad que va absolutamente a la deriva y es fruto un poco de lo que ha sucedido. Un pacto que empezó con mentiras, con traiciones no al Partido Socialista que también, sino a la ciudadanía, a la propia ciudadanía que votó un cambio y no le han permitido que se cumpliese, y una ciudad en la cual vamos a peor. Y durante todo esto he podido leer algunas titulares en los medios de comunicación de hoy que el actual alcalde, que no se le ha visto y no se le espera, durante todo este tiempo lo que asume es que se encuentra una ciudad mejor, con mayor estabilidad política. La estabilidad política siempre ha existido. Haya gobierno, incluso con el ejercicio responsable desde la oposición de los distintos partidos políticos. Porque el Partido Socialista, incluso el mandato anterior, cuando salió de estar en un gobierno, siguió apoyando las cosas que eran positivas para Telde. Y eso no tiene nada que ver con ningún otro tipo de cuestiones. Aquí lo que ha habido es un aumento de salarios de los concejales, ha habido un aumento de asesores hasta llegar al máximo, ha habido asesores que no se les ve por el ayuntamiento, ha llegado otra vez la forma de hacer política del egoísmo y la glotonería, donde las subvenciones se las dan a los afines y a los mismos de siempre y a los clubes donde pertenecen los asesores de los concejales de deporte, y ha habido una parálisis otra vez en el deporte. Con independencia de la pandemia no se ha aprovechado este parón como han hecho en muchos hoteles del sur para arreglar sus hoteles y estar mejor cuando llegara la normalidad. Aquí no se ha aprovechado la parálisis de muchas cuestiones para sacar gestión y arreglar las zonas deportivas, las canchas, las instalaciones, y nos encontramos una ciudad
completamente abandonada, sin decir nada más ni nada menos que los barrios en Telde sufren un auténtico abandono y ya no hay barrios de primera ni tercera, sino que vivimos una ciudad de tercera donde seguimos pagando impuestos de primera, donde seguimos pagando impuestos muy caros, donde seguimos pagando el mismo nivel y estoy sinceramente harto de las mentiras. El mismo gobierno el de Nueva Canarias, más por Telde y Coalición Canaria, que decían que iba a bajar los impuestos, lo dijimos desde el año pasado, era imposible el que lo pudieran prometer y mentirle a la gente por mucho plan de ajuste, que el mérito de este plan de ajuste no es de este gobierno, ni tan siquiera el anterior, el mérito es de la ciudadanía, que con esfuerzo y con ciudad con menos servicios y más empobrecida ha seguido pagando los mismos impuestos, acorde a una ciudad de otro nivel que no es este, y no es el caso. Entonces, la gestión es nefasta y yo creo que nadie se vaya a acordar del paso de este alcalde, porque ha sido un paso inexistente y completamente, pues, digamos, insoportable. ¿Va a haber un antes y un después de esta legislatura? Lo que ha sido estos primeros 2 años y un después a partir del día 15 de junio. Yo pienso que las cosas no dan tiempo para cambiar. Yo nunca he creído en los pactos de 2 años y 2 años. No lo creo. Y es fruto de la desesperación de 2 partidos políticos, el de Nueva Canarias por no verse la oposición y ceder, siendo un partido con muchos más concejales, 2 años de alcaldía, y la ambición desmedida y la desesperación por ser alcalde a toda costa de un partido con 4 concejales, que fue la tercera fuerza más política. Esta pinza entre Nueva Canaria y Coalición Canaria para que no gobernase el PSOE es lo que se está pagando ahora en este tipo de parálisis municipal. Son partidos que se han unido al efecto de estar cobrando un sueldo y de gobernar por gobernar, sin que haya ningún tipo digamos, de estrategia política o simplemente de planificación. No hay planificación porque estos 2 partidos políticos no han presentado una hoja de ruta ni al inicio del mandato ni tan siquiera durante la situación de pandemia. Se han generado tantas mentiras que lo que han hecho es intentar utilizar todas las subvenciones que le iban a llegar a Telde, hubiese pandemia o no, para aglutinarles y decir que ese es el plan de recuperación, cuando no ha habido un plan de recuperación, cuando ha habido un albergue para acoger a las personas de Ginamar que no tenían techo y en plena pandemia todavía, en pleno estado de alarma, se les sacó de ese espacio y ese recinto. No ha habido una planificación que haya mejorado los recursos humanos en Telde, donde en plena pandemia se marcha el médico del ayuntamiento y se marcha el director de recursos humanos. No han salido plazas ni oposiciones, a pesar de que presumen de no tener deuda. Se sigue pagando indemnizaciones millonarias. No olvidemos que el parking de San Juan está cerrado y se ha pagado en los multicines también otras indemnizaciones. Entonces, sí, Telde ha pagado la deuda financiera por una cuestión principal, porque siempre le sobraba dinero, porque eran incapaces de sacar todo el dinero para ejecutar obras, para generar proyectos deportivos, para mejorar las instalaciones, y ese dinero sobrante lo han utilizado para pagar deuda, pero no porque ellos fueran más inteligentes que nadie, sino porque la propia ley se lo obliga, la ley del Partido Popular, que dice que todo aquello que te quede en la cuenta es para pagar deuda. La ley Montoro. Y esto, para que la ciudadanía nos entienda, es que imaginemos si somos capaces de dejar en la cuenta todos los meses, al final de mes, 100 euros, viniese el banco y dijese, no, a usted no le permito tener ahorro, a usted lo que le permito es que pague la hipoteca, eso vaya destinado a mi hipoteca que le he cedido. Esa es la realidad. Y ante esa situación nos hemos visto que no han sido cercanos con la ciudadanía. Los índices de pobreza, la desafectación, la falta de poder acercarse al ayuntamiento para resolver un problema, eso no ha existido. Y durante esta situación, pues esto es lo que ha ido a peor en toda este tiempo. Hablando de ese plan de reactiva, parece ser que este gobierno tiene ya diseñado para el dinero que va a venir de Europa más de 100 y pico proyectos. ¿Se han tenido capacidad para diseñar tantos proyectos? ¿Por qué se ha devuelto 500.000 euros de servicios sociales de una partida económica con las carencias que hay y las necesidades que ha habido?
Por una cuestión básica y muy sencilla de explicar. La devolución de los 500.000 euros de servicios sociales es la realidad. Y esto es la fantasía y la mentira y el engaño a la ciudadanía. Europa todavía no ha gestionado el dinero que va a repartir a los países comunitarios para salir de una situación de crisis. Ni tan siquiera lo ha recibido el Estado, España, pues cuanto menos las comunidades autónomas que todavía no lo han recibido. Entonces Telde será el último a la cola junto con el resto de los municipios, porque esto es un escalón. Es decir, Europa se lo pasará la parte correspondiente a España, España lo dividirá por criterios a las comunidades autónomas a sus cabildos y sus cabildos a sus ayuntamientos. ¿Cómo se puede decir a la gente de una manera tan ligera de mentirles a la cara? No lo entiendo. Principalmente por una cuestión principal. El dinero ese de Europa, primero no se va a saber el dinero que se va a disponer. Y segundo, que para poder adquirir esas cuestiones, lo único que han presentado es un cúmulo de ideas, es decir, un documento con ideas, con posibles propuestas de lo que iba a pasar. Pero mire, lo mismo se hizo cuando estaba en este gobierno, el mandato anterior con el FEDECAN. El FEDECAN, que era un dinero que venía de España a Canarias y se repartía, eran 160 millones de euros anuales. Y todavía se sigue sin ejecutar muchas cuestiones del FEDECAN que quedaron en el aire y que iban a cambiar todo. ¿O usted no se acuerda cuando este mismo señor alcalde, que volvía a decir mentira, decía que se iba a poner un ascensor en Melenara, se iba a hacer y corregir la cuestión del camino en el Lomo Maullo, se iba a moldear y corregir Cuatro Puertas, se iba a hacer muchos proyectos con el FEDECAN con ese dinero y al final no ha quedado en absolutamente nada. Telde sigue teniendo las mismas infraestructuras deportivas, con la salvedad de la del Juan Carlos Hernández en Ginamar, que la hizo el Partido Socialista cuando gobernaba en el 2016. Y todas aquellas gestiones que se han hecho de arreglos de cancha y demás han sido las últimas fruto del trabajo que se hizo desde el Partido Socialista en dejar proyectos hechos. Y para hacer proyectos no vale una memoria, son dos cosas distintas. Una memoria es una idea que yo tengo y plasmo un papel. Un proyecto es un arquitecto, un ingeniero, que en un modelo, digamos, de estructura define cómo se va a hacer las distintas cosas. Y eso se está engañando, como se está engañando a los vecinos de La Gavia y de La Cotera y de toda esa zona de medianías de Telde, que se encuentra completamente abandonado, con la fibra óptica, con los depósitos de agua, los vecinos de La Solana, con todas y tantas cosas que dejan todo supeditado a cuando llegue el dinero de Europa. Es decir, es como si yo digo, mire, no se preocupe, que yo no me voy a emplear ahora, sino cuando venga el dinero de Europa. O sea, es alucinante, es decir, es engañarle a la gente y tirar la pelota para adelante y no ser capaces de buscar recursos actuales, los que tienen en ese momento el ayuntamiento, con la facilidad económica que presumen de tener, en buscar soluciones de forma directa para resolver problemas inmediatos. Defíneme el edificio del Cubillo, porque todavía no lo tengo claro. Digo, ¿es el ayuntamiento, es una oficina o un lugar punto de encuentro? Porque yo en falta, como cualquier edificio público, un edificio institucional, por lo menos, digo yo, ¿no? El tres mástil de bandera. Con esto no quiero decir que sea más patriota que el Papa Francisco en este caso, sino al contrario, digo yo que por lo menos hay algo que se llama emblemático y tendría que tener por lo menos el Ayuntamiento de Telde tres mástil con la bandera de Telde, la bandera canaria y la bandera de España, como oficinas municipales o institución, edificio de institución. Yo principalmente creo que las oficinas municipales deben ser un lugar donde se canalice todos los servicios y toda la ayuda que le tienen que prestar ciudadanos. Y lo que no puede ser es una barrera más a la propia barrera existente durante esta pandemia. Y me explico. Durante la pandemia tuvimos varios problemas. Uno de ellos era que mucha gente tuvo que estar confinada en casa, no podía salir, y cuando las circunstancias no pueden salir, hay mayores que teníamos que cuidar, niños con dificultades y con problemas de toda índole que tenían que estar dentro de una casa, que todas las casas no son iguales y todas no tenían la misma capacidad de acoger pues a las distintas familias, problemas de todo tipo, de drogadicción, de alcoholismo, de malos tratos. Todo eso hemos vivido recientemente, no sé tanto, al final hace un año de toda esa pesadilla que seguimos viviendo con la pandemia.
Pero también hubo otro problema añadido a ese, que fue la brecha digital. A partir de generar distancias, generar muros, se generó una distancia entre la gente que sabía utilizar, pues desde la firma digital y los programas informáticos para acceder a la administración, sí, y muchas personas que no tienen ordenador o capacidad para acceder a ese portal. Quien más o quien menos incluso no tiene ni tan siquiera un móvil donde poder acceder. Entonces, nadie se ha preocupado de esas personas. Si esas personas necesitan ayuda y la costumbre de ellas era ir a tocar la puerta del ayuntamiento de forma física y que alguien les atendiera y le pusiera rostro a sus dificultades, ahora se encuentran esa dificultad añadida. Y este nuevo ayuntamiento, que lo que hace es alejarse y empobrecer más San Juan del barrio que se encuentra en el abandono y que nadie ha pensado en darle solución a esos negocios que están ahí, o aquellos negocios que en aquella época de los 90 pues florecían, han tenido que tener en cuenta de que este ayuntamiento ha estado completamente alejado de la pandemia. Usted va a arreglar un papel porque necesita viajar de un día para otro y no se lo dan. Y eso no es culpa de los funcionarios, eso es culpa de la organización que se hace, porque se debían dejar un trámite de urgencia pues a determinadas horas y determinada organización para que la gente que no tenga recursos, que sean unas personas mayores, que vivan en La Solana o vivan en La Gavia o vivan en Piletillas y no tengan ni tan siquiera incluso internet, puedan acudir directamente a solucionar un problema urgente. ¿El mercado municipal para cuándo, don Alejandro? Yo sé que eso no lo vaya a ejecutar usted, se lo podría haber ejecutado y haber estado terminado, pero... Yo de lo más orgulloso me siento, y es una de las obras que a mí más me gustaron que realicé cuando era concejal de Vías y Obras, fue el área polivalente, que está justo detrás del mercado municipal. Que ahora lo están utilizando como mercado municipal y a su vez también como centro de vacunación. Efectivamente. Esa zona, como tal, se creó en aquel momento para ser una zona de eventos. Y digo una zona de eventos porque podía albergar carnavales, podía albergar ferias, podía... Fíjese que gracias a esa obra que se hizo y que se bastante molestó a los que gobernaban en aquella época, porque decían que no se podía hacer, y yo decía que sí se podía hacer. La única cuestión es que la empresa que la había empezado fracasó, pero no había ningún problema ni judicializado. Y muchos partidos de la oposición, entre ellos el Partido Popular, en aquella época criticaba que no se podía hacer, porque ellos no pudieron hacerlo. Igual no pusieron todo el interés oportuno. Pero a partir de ahí, ante este tipo de circunstancias, lo vimos, se resolvió. Fue una obra de unos 900.000 euros, pero que ha servido de espacio llano, accesible, para que la gente pudiera seguir teniendo los puestos y teniendo la posibilidad de ir a comprar, incluso la vacunación. Pero se ha convertido esta ciudad en tanta desidia que no solo el mercado municipal, hay que ver las mentiras que dijeron que iba a estar previsto para la campaña anterior, hace 2 años de esto, sino que además el dinero que ha costado de manera complementaria. Y de manera complementaria implica en que se ha tenido que meter muchísimo más dinero del 1.000.000 de euros que se previó del FEDECAN. Por eso hablo de obras sin ejecutar con el dinero del FEDECAN y que siguen en esta situación cerrados y sin darle uso a la ciudadanía. La situación del Paco Artiles y sus trabajadores. Donde se ha cerrado unas instalaciones que tenía el uso de los vecinos y vecinas de la ciudad de Telde, entre ellos personas con diferentes dolencias o estado físico que por parte de su médico de cabecera o doctora de cabecera pues le recetaba o le recomendaba utilizar esas instalaciones, y aparte los trabajadores y trabajadoras que están no sé dónde, no sabemos dónde, pero la situación laboral en la nube. A mí el Paco Artiles me recuerda al centro de Alzheimer, o que ahora lo comentaremos porque son situaciones jurídicas parecidas. El Paco Artiles es el mayor desastre sociopolítico, como mínimo de estos 2 años, y podría decir casi de toda la democracia en el municipio. Y digo sociopolítico porque si analizamos con frialdad que en este ayuntamiento, por su incapacidad de prever lo que iba a pasar
y por el orgullo de no ser consciente de ante una empresa que había anunciado por los impagos y por la prepotencia de este grupo gobierno que iba a dejar el servicio, no han sido capaces de sacar un pliego y de licitar esa instalación deportiva. Y fíjense que hasta buenos son los trabajadores, porque los trabajadores a día de hoy se les ha vuelto a decir que van a ser trabajadores públicos. Y la pregunta que hay que hacerles es que si esos trabajadores públicos, yo me encontrase en el mismo lugar de ellos, le preguntaría si ese alcalde que se atreve a decir que los va a recoger, va a disponer y va a contar con un informe de la interventora y el secretario donde reconozca la posibilidad de hacerse. Porque mire, yo exactamente en fecha ya me pierdo, más de un mes seguro de que esa situación se cerró, el polideportivo, probablemente hasta 2. Son 2 meses donde los trabajadores están cobrando prestación por desempleo, sin alta en la seguridad social y sin empresas que les reconozcan, con demandas por medio, porque evidentemente lo tienen que hacer, pero ¿dónde está el ayuntamiento para recogerlo? ¿Le va a permitir la intervención recoger para aumentar el coste de plantilla, el coste de personal de esos trabajadores? Y cuando los recoja, ¿quién lo va a recoger? ¿El propio ayuntamiento? Pasarían a ser trabajadores de deporte. Y después, ¿cómo se va a licitar sacando esos trabajadores de nuevo en ese paquete para aquellas empresas que lo hagan? Y yo no veo que se haya licitado, es decir, yo no he visto que se haya hecho un procedimiento de urgencia o se haya un proceso de licitación pública donde el polideportivo se vuelva a poner a gestión externa. Entonces la situación que nos encontramos es que la situación del deporte en Telde ha sido que la única piscina pública, aunque sea gestión privada, se encuentra cerrada, con el consiguiente problema del deterioro de la infraestructura, el deterioro de la maquinaria, el deterioro en la salud de las personas que iban a hacer deporte, personas mayores. Yo mismo iba en muchas ocasiones de mi vida a ese polideportivo y veías personas mayores por la mañana haciendo deporte, la piscina, con los chorros, en natación, haciendo actividades físicas y deportivas en gimnasio. Ahora no existe. Y en Telde a día de hoy no existe en ningún lugar, salvo una única piscina privada, que tenga la posibilidad de ofrecer servicio a la ciudadanía. Los mismos que hablaban de Telde, Ciudad Europea del Deporte, los mismos, porque es el mismo partido que gobierna, los mismos que decían que Telde está bien, los mismos que decían Ciudad Saneada, han sido incapaces de planificar un pliego donde esto salga a licitación y se vuelva a hacer. Pero es más, la otra posibilidad que había, que es la piscina que se encuentra terminada en la Barranquera, el complejo deportivo de la Barranquera, ha sido tal la desidia que una empresa ha invertido en Telde, ha construido un pabellón moderno y a día de hoy no tiene donde enganchar la luz para poder abrir sus puertas. Pero eso se sabía antes de empezar la primera excavadora a hacer así. Efectivamente. Y ya lo dijimos en aquel momento, que dijimos que ese problema no era fácil de resolver, porque necesitas una inversión en cuestión eléctrica para dotar toda aquella zona. Toda aquella zona de Arauz con sus problemas urbanísticos y con sus circunstancias. Entonces, mi temor como ciudadano es que esa empresa que la ha frustrado y le está fastidiando una inversión que ha hecho, reclama al ayuntamiento por ser incapaz de hacerlo. Y ahora vienen las prisas. ¿Usted cree que la empresa ya no ha reclamado? Y ahora vienen las prisas. Y vienen las prisas porque se empieza a tramitar de urgencia una nueva obra para albergar, pues vamos a decirlo para que la gente nos entienda en casa, los motores de luz que se tienen que comprar por el ayuntamiento, motores de luz, alternadores para, dentro de un espacio donde no haya ruidos y donde haya seguridad, dotar a esa instalación privada de luz. Es decir, el desastre. Sí, pero vamos a ver los motores, ¿qué van a hacer? Los motores son de gasoil, digo yo, ¿no? De lo que sea, da igual. Vale, bien. Son motores de luz para, comprados por el ayuntamiento, darle luz, ¿vale? Para que la gente no entienda, darle luz a ese pabellón que se encuentra en la zona de la Barranquera, mientras camina la posible solución a la obra que tiene. Pero lo que es cierto es que... ¿Cuánto va a costar esa luz? Porque estamos hablando de poner
grupos electrógenos Efectivo. para dar luz a esas instalaciones. Habrá que saber cuánto necesita de grupos electrógenos, 24 horas en marcha, Pero para que no haya contaminación acústica. Efectivamente. Y por otro lado, tampoco que haya contaminación. Estamos hablando de... A eso vamos. Entonces, tenemos, por no desviarnos, 2 piscinas cerradas. Sí. Con sus respectivos problemas, uno con el personal, otro con la licitación y otro con la electrificación de esa zona, con los grupos electrógenos, con una inversión que tiene que hacer el ayuntamiento. Es decir, es el colmo de los desastres, Telde. Esto es, desgraciadamente, lo que está define... reflejado en los presupuestos generales del ayuntamiento de Telde, esa inversión. Lo que define los desastres de este ayuntamiento, los malos gestores, las personas que nos están gobernando, este es el ejemplo. Que podríamos alternar e incluir con el centro de Alzheimer, que este mismo grupo gobierno, ¿para cuándo abrimos? Mandó a esos mayores a Las Palmas, organizó una obra que no hacía falta para mejorar las instalaciones, cortó el suministro de una empresa que ya estaba en esa situación y que ahora se encuentra completamente cerrado. Entonces, si analizamos toda la situación en la que nos encontramos, peor no se puede hacer. Peor, evidentemente, no se puede hacer. Hemos perdido el centro de Alzheimer. Tenemos 2 piscinas cerradas. La ausencia de limpieza. Los baches por todos los barrios de toda la ciudad. No hay ningún tipo de iniciativa que se habla al efecto. Y vuelve a decir el alcalde, ahora, en su salida, que Telde está mejor de como la cogió. Es que es para tirarse al piso de risa y es para, permítame la expresión, descojonarse. Otro de los problemas que están surgiendo y problemas que están denunciando los vecinos es el servicio de limpieza. Que expliquen por qué una empresa que estaba ejerciendo dignamente esa labor le rompen el contrato, cuando a lo mejor lo más cómodo jurídicamente era llegar a un acuerdo con la que había entrado y no había tenido. Esas son las explicaciones que tendrá que dar el grupo gobierno, explicaciones. Y lo que está claro es que los camiones no están acorde al pliego, el personal no está acorde al pliego, la limpieza ni la calidad de la misma está acorde al pliego, los recambios o la reposición de contenedores no está acorde al pliego. Que me digan quién está supervisando todo este asunto, porque la ciudad, desde luego, no está recibiendo un servicio ni tan siquiera de pueblo, sino de ciudad tercermundista. La mayoría de los contenedores, y todos tiramos contenedores, me imagino que usted en donde vive y yo también, tocas el pedal y no abre, tienes que darle con la mano. Y el otro día... Hombre, cuando... no, esto está pasando, Cuando usted va a un contenedor y toca el pedal y abre, hacen una fiesta. Total, los vecinos se asoman, no para prohibir a los sanitarios, hacen la ola. Total, es que el que sirva es, vamos, para tirar voladores. Y no sé, el otro día, esperemos que sea casualidad, pero las veces que he ido a tirar la basura, alguna rata ha salido de allí. Entonces, hombre, no sale un cocodrilo porque no estamos... Entonces, eso me van a decir que, bueno, que es casualidad o qué tal, pero si no hay una recogida y no hay unos contenedores acordes y están uno con la tapa partida, otro rajado y otro tal, no sé, pero desde luego que yo pongo en valor a la empresa, a los trabajadores de la empresa de limpieza, porque la empresa no, pero los trabajadores de la empresa de limpieza, que con esos recursos salen a trabajar, y con esos camiones y con esos contenedores, pero desde luego lo que se ha prometido a mucha gente, que iba a aumentar las plantillas, y eso son las típicas mentiras previas a la campaña electoral. Y aquí se dijo, y fuimos uno de los que los dijimos. Y muchos de los que lo dijeron están gobernando dentro. Que se iba a contratar gente, que nadie les creyera, con tal. Bueno, ahí está. Esas son las mentiras de última hora de las campañas electorales, donde al final se demuestra que todo es mentira y
Y yo creo que la ciudadanía tiene que despertar y tiene que tener un ejercicio de madurez y analizar estos 2 años como han sido y analizarlos fríamente y pensar mejor el futuro voto que vayan a realizar en esta ciudad. Don Alejandro, ¿por qué constantemente un pleno sí y un pleno también se está llevando reconocimiento extrajudicial de crédito para pagar a proveedores? ¿Somos alérgicos a llevar a cabo los contratos y los pliegos de los contratos? Porque no hay ningún tipo de realización constante de contratos. Esta ciudad, lo poco que se ha gestionado, lo han gestionado de forma indirecta. Sí, pero eso puede ser a corto plazo. Pero es que parece ser que no necesita el contrato. Lleva muchísimo tiempo, Paco, y esto es una situación que va a estar peor a medida que pase el tiempo, y me explico. Y es una cuestión que aquella persona que gobierne, si yo gobierno en el 2023, voy a heredar. Y una cuestión brutal y clásica y que habrá que cambiar. Hasta que no se liciten plazas no va a haber más personal. Si el personal que tienes no lo ubicas bien, donde lo tienes que hacer y donde pones los mejores a confeccionar contratos y licitación, esto no va a caminar. Esto es... O sea, aquí no hay un gobierno cohesionado. Aquí hay pues 2 concejales de un partido político que unos se dedican a hacer su gestión, que nada tiene que ver con los otros partidos, que van por libre. Es decir, hay unas reinos de taifa, cada uno por su lado, la guerra por su lado, y ya está. Y entonces es a ver quién saca más fotos o quién tiene mayor o menor gestión. Yo creo que los problemas principales, que los ha habido y los sigue habiendo, se verán mucho más a partir del próximo mes, a partir hacia adelante hasta el final del mandato, y lo que está claro y lo que es evidente que van a cambiar mucho las cosas. ¿Por qué se está canalizando todo a través de una empresa que se creó para vivienda, que Fomenta, y se está canalizando casi todos los servicios a través de esa empresa? Ya te colocaste las señales de la señalética. Esa empresa, más que esa empresa, es el ayuntamiento. A día de hoy no existe ayuntamiento, existe Fomenta. Y Fomenta la han engrosado de personal y no sé, yo querría ver dónde está la labor de fiscalización también del secretario, de la intervención, de todo eso. Una empresa que tenía una gestión básica en vivienda, que cuando lo gestionaba José Antonio Pereira estuvo hasta una situación económica deficitaria, a punto de, bueno, estuvo en situación mercantil, y que ahora hace de todo. Y a mí eso siempre me ha chocado, porque Geursa, Las Palmas, la capital, hace determinadas cosas, pero la interventora, que estuvo en Telde y se marchó, Paloma Goy, no le permite licitar obras que sean del ayuntamiento. O sea, Fomenta tendría que funcionar solo para vivienda. Fomenta está haciendo obras de toda índole, y de todas concejalías y de todo eso. Entonces, ¿el tema de las escuelas infantiles no a través de Fomenta? Evidentemente, y las escuelas infantiles como tal, cuando estaban originalmente, antes de su cierre, estaban en educación, y pertenecían a educación. Entonces, debería seguir en educación. Entonces, ¿no? A partir de ahí debería estar en educación, debería gestionar el concejal de educación, y debería gestionarse pues también... Por lo cual, con este funcionamiento, ¿cómo quiere o cómo se podría incentivar a un trabajador, un funcionario? Cuando el funcionario dice, pues mire, yo he hecho unas oposiciones, he sacado mi plaza, y poco más o menos, pues voy a venir al ayuntamiento, pues si todo se canaliza a través de una empresa pública. Yo creo que en Telde se necesitan 2 cuestiones. La primera de ellas es licitar plazas. No hay plazas, los funcionarios se jubilan, algunos han enfermado, otros han incluso fallecido, y por otro lado lo que no puede haber es una desmotivación generalizada. Si presume Telde de no tener deuda y de un aumento en determinadas áreas de materia de presupuesto, dígame cómo van a ser capaces de gestionar todo ese dinero. Es normal que se pagara la deuda, porque es que es imposible de gestionar por parte de ellos, y si encima no hay un plan. Es decir, no ha habido una planificación durante este tiempo por dónde empezar, sino cada uno ha hecho electoralismo y ha intentado agradar a sus acólitos y a sus historias, y no como un modelo de ciudad. Es decir, fíjense incluso las notas de prensa. No se habla de gobierno, se habla de cada uno con su partido, con su historia, cada uno por su lado.
Y eso es fruto de que se firma un pacto un viernes a las 6 de la tarde, cuando se tomaba posesión el sábado por la mañana. Esa es la realidad. Y cuando la gente entienda esto, que las complicidades por los sueldos generan que gente, que no olvidemos que si usted analiza, es una cuestión que a mí me llama mucho la atención, si analizas Nueva Canarias como tal, ¿vale? Perfecto, hay 8 concejales de Nueva Canarias, que muchos ni están ni se les espera, pero hay 8 concejales, hay 2 concejales de Masportelde. Hay que analizar de dónde vinieron esos orígenes Juan Francisco Artiles, de qué partido estuvo y dónde está, y dónde están los 4 componentes y de dónde vinieron los 4 componentes de Coalición Canaria. Todos nacen de la misma matriz, que es Nueva Canaria. Héctor estuvo en Nueva Canaria, Juan Martel ha estado en alianza con Nueva Canaria, ha estado dentro de pacto con Nueva Canaria, Lidia Mejía y Jonay. Al final es todo lo mismo, se conocen todo lo mismo y todo les ha llevado a marcharse por cuestión de salario, de poder y demás. Don Alejandro, un placer. Gracias por acercarse al plató de Canal 4 TV y hacer este análisis de estos 2 años que se va a cumplir el próximo día 15 de este grupo de gobierno. Porque de gestión no podemos hablar porque hay muchas lagunas. Nada, gracias a ustedes por el rato y sobre todo decirle que a la ciudadanía de Telde que estamos como secretario general del Partido Socialista en Telde, muy encima de Telde, muy presente en Telde y con mucha ganas de mejorar Telde. Uno de los requisitos para formar parte del grupo del gobierno con el Partido Socialista es alguien pedía la cabeza suya. Es habitual. Y se ha dicho en muchas ocasiones que yo me marché al gobierno de Canarias. Digo, mira, yo lo que siempre digo es que me marché a mi trabajo, me incorporé, se liberó Tino y Soli, me incorporé a mi puesto de trabajo como abogado y a los 2 meses, después de pasar todo lo que pasó esa noche tan nefasta donde alguien desapareció y donde fallaron la palabra mucha gente, acepté un puesto que me ofrecieron bajo mi currículo ahí. Eso no significa que me haya olvidado Telde, sigo aquí. Se ha dicho muchas mentiras, se ha pedido muchas veces la cabeza y en muchas ocasiones, evidentemente, es un incómodo una persona que ha sacado 6 concejales y que sigo confiando en la ciudadanía de esta ciudad para cambiar las cosas y que aspiramos a seguir sacando más concejales para cambiar las cosas. Don Alejandro Ramos Guerra, un placer. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Pues cerramos esta entrevista con el secretario general del Partido Socialista Obrero Español en la ciudad de Telde, don Alejandro Ramos Guerra, haciendo el análisis de estos 2 años que se van a cumplir dentro de poco de pacto de gobierno. Va a haber un relevo en la alcaldía de la ciudad de Telde. Nos vamos y les dejamos a ustedes con la programación de Canal 4 TV. Gracias por estar con nosotros.